Un caso real en Morelos, la boda del retrato cubierto, Matiana Paredes, 1890. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Morelos, la boda del retrato cubierto. Matiana Paredes, 1890. Capítulo 1. El retrato que no debía ser visto. En la iglesia de San José en Cuernavaca, Morelos, en la tarde del 8 de marzo de 1890, aproximadamente 300 invitados estaban reunidos para celebrar el matrimonio de Matiana Paredes con don Leonardo Saldaña, cuando ocurrió algo tan extraordinario, tan completamente fuera de toda norma de decoración eclesiástica, que múltiples invitados lo comentaron con confusión y algunos con inquietud. Un retrato grande con marco dorado, elaborado, que había sido colocado en altar lateral de la iglesia, fue cubierto ceremoniosamente con tela negra gruesa minutos antes de que la novia entrara. El retrato había estado visible durante toda la mañana, mientras la iglesia era decorada con flores blancas y velas. Era pintura al óleo de mujer hermosa de aproximadamente 25 años, con rostro ovalado, ojos oscuros expresivos, cabello negro recogido en estilo elaborado y expresión serena que era característica de retratos formales de la época. El marco era dorado con detalles barrocos, y placa pequeña en la base del marco llevaba inscripción: Esperanza Montes de Saldaña, 1863-1888. Era retrato de la primera esposa de Leonardo, mujer que había muerto apenas 2 años antes, en circunstancias que familia de Leonardo había descrito como accidente trágico en las escaleras. Y su presencia en la iglesia durante la boda de Leonardo con su segunda esposa era ya inusual. Elección decorativa extraña que sugería que Leonardo no había superado completamente la muerte de Esperanza. Pero lo que había transformado lo inusual en lo perturbador era la acción de cubrir el retrato con tela negra justo antes de la ceremonia. Porque Leonardo mismo había dado instrucciones explícitas al sacristán. El retrato debe permanecer en su lugar durante la ceremonia, pero debe ser cubierto antes de que Matiana entre. No quiero que lo vea durante nuestro matrimonio. Era instrucción que parecía ser consideración hacia Matiana, intento de evitar que se sintiera incómoda viendo retrato de la primera esposa durante su propia boda. Pero para aquellos invitados que conocían a Leonardo bien, que habían observado su comportamiento durante los 2 años desde la muerte de Esperanza, la decisión de cubrir el retrato llevaba resonancia más oscura, porque Leonardo no había querido que el retrato fuera removido de la iglesia completamente. Había insistido que permaneciera allí, en su lugar, presente pero oculto, como si Esperanza debiera asistir a la boda de alguna manera, debiera testificar matrimonio de Leonardo con su sucesora, pero debiera hacerlo invisible, escondida detrás de velo negro. ¿Por qué está ese retrato aquí? La tía de Matiana, doña Lucía, había preguntado a uno de los primos de Leonardo antes de que la ceremonia comenzara. ¿Y por qué fue cubierto de esa manera tan dramática? El primo había parecido incómodo. Don Leonardo insistió.
Dijo que Esperanza debe estar presente en espíritu, pero no quiere que Matiana se sienta comparada con ella durante la ceremonia. Es de mal agüero, doña Lucía había murmurado. Cubrir retrato de muerta durante boda es como invitar fantasma a ceremonia. Eran palabras que resultarían ser proféticas de manera terrible, porque el retrato cubierto no era simplemente elección decorativa extraña de viudo que no había superado pérdida. Era señal, presagio, advertencia que nadie comprendió hasta que fue demasiado tarde. Esperanza Montes de Saldaña había muerto en septiembre de 1888 después de caer por escaleras de piedra en la hacienda de la familia Saldaña, caída que había fracturado su cráneo y había causado muerte casi instantánea. Su muerte había sido registrada como accidente, como tragedia de mujer que había perdido equilibrio en escaleras empinadas, particularmente porque no había testigos directos de la caída. Pero lo que nadie sabía en marzo de 1890, lo que solo se descubriría meses después, cuando Matiana Paredes muriera exactamente de la misma manera, en las mismas escaleras, con las mismas lesiones precisas, era que Esperanza no había caído accidentalmente. Había sido empujada deliberadamente por Leonardo, quien había descubierto método perfecto de asesinato: empujar esposa por escaleras de piedra, crear apariencia de accidente que no dejaba evidencia de violencia deliberada. Y el retrato cubierto durante la boda de Matiana no era sentimentalismo o consideración, era sadismo. Era Leonardo forzando a Esperanza muerta a asistir al matrimonio con su reemplazo, era acto de posesión continua sobre su primera víctima, y era presagio del destino que esperaba a Matiana. Esta es la historia de Matiana Paredes, quien se casó con viudo, que insistió en tener retrato cubierto de su esposa muerta en la ceremonia, quien vivió durante 9 meses en hacienda, donde la primera esposa había muerto accidentalmente, y quien fue asesinada exactamente de la misma manera, en el mismo lugar, por el mismo hombre que había perfeccionado su método y que creía que podía repetirlo indefinidamente sin ser descubierto. Y es la historia de cómo el retrato cubierto, símbolo del secreto y ocultamiento, se convertiría en evidencia simbólica crucial del patrón que expondría a Leonardo como asesino serial de esposas. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el retrato, sino con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería segunda víctima, y con el asesino que había comprendido que crear patrón idéntico de accidentes podría paradójicamente protegerlo, porque nadie esperaría que Asesino repitiera método exacto. Capítulo 2. Morelos y la tierra del clima perpetuo. El año de 1890 encontró al estado de Morelos, ubicado al sur del Valle de México, en período de transformación económica bajo el Porfiriato. Era momento de expansión masiva de haciendas azucareras que dominarían economía y sociedad del estado durante las siguientes décadas. Morelos era estado pequeño de aproximadamente 300,000 habitantes en 1890, caracterizado por su clima cálido durante todo el año, que le había ganado apodo de Tierra del Clima Perpetuo, por su vegetación exuberante, y por su topografía que combinaba valles fértiles con montañas de la Sierra Madre del Sur. Cuernavaca, capital del estado, tenía aproximadamente 25,000 habitantes en 1890. Era ciudad de arquitectura colonial hermosa, con clima privilegiado que la hacía destino favorito de familias ricas de Ciudad de México que construían casas de verano allí. Y era centro administrativo de las haciendas azucareras masivas que dominaban la economía de Morelos. La economía de Morelos en 1890 estaba basada casi exclusivamente en producción de azúcar de caña. Las haciendas como San Gabriel, Chinameca y docenas de otras controlaban tierras vastas, empleaban miles de trabajadores en condiciones que rozaban esclavitud,
y generaban riqueza extraordinaria para propietarios mientras mayoría de población vivía en pobreza extrema. Era sistema de desigualdad brutal que eventualmente estallaría durante Revolución Mexicana 2 décadas después. Pero en 1890, sistema estaba en su apogeo bajo protección de Porfirio Díaz, quien favorecía a grandes propietarios y suprimía cualquier resistencia de trabajadores. Pero lo más relevante para la historia de Matiana Paredes era la arquitectura característica de las haciendas azucareras de Morelos, edificios masivos de piedra construidos durante período colonial, con escaleras monumentales de piedra que conectaban niveles múltiples, con patios interiores elaborados y con diseño que reflejaba tanto función productiva como ostentación de riqueza. Era en una de estas haciendas, Hacienda Santa Teresa, propiedad de la familia Saldaña, donde tanto Esperanza como Matiana morirían, cayendo por la misma escalera monumental de piedra que conectaba segundo piso con patio interior. Escalera empinada de 40 escalones con barandal de hierro forjado que era hermosa, pero que también era perfectamente letal si alguien caía desde arriba. La sociedad de Morelos en 1890 estaba dominada por familias que poseían haciendas azucareras. Había élite pequeña de hacendados que vivían en lujo extraordinario, clase media de administradores y profesionales, y masa enorme de trabajadores agrícolas que vivían en condiciones miserables. Para mujeres de familias hacendadas como Matiana, la vida ofrecía educación moderada, participación en vida social activa, centrada en iglesia y eventos familiares, pero fundamentalmente subordinación legal y social a padres y luego a esposos. Y el matrimonio era expectativa casi universal, presión siendo particularmente intensa para mujeres que alcanzaban sus 20 sin casarse. El sistema legal de Morelos, en 1890, ofrecía protecciones mínimas para mujeres casadas. Esposo tenía autoridad casi absoluta sobre esposa, controlaba su propiedad, podía disciplinarla físicamente dentro de ciertos límites y tenía poder considerable incluso en caso de muerte sospechosa de esposa. Particularmente cuando muerte de esposa parecía ser accidente, cuando no había testigos directos, cuando familia de esposo proporcionaba explicaciones que sonaban plausibles, era extremadamente difícil para familia de esposa muerta demandar investigación seria o cuestionar veredicto de muerte accidental. Era este ambiente de protección mínima para mujeres, de poder enorme de hacendados y de impunidad considerable para hombres de clase alta que permitiría que Leonardo Saldaña asesinara a su primera esposa sin ser cuestionado seriamente, y que casi le habría permitido asesinar a su segunda esposa de la misma manera si no fuera por el hecho de que repetición exacta del accidente finalmente atraería atención de investigadores que verían patrón imposible de ignorar. Capítulo 3. Matiana Paredes y sus reservas silenciosas. Matiana Paredes había nacido en el año de 1865 en Cuernavaca. Su padre, don Alberto Paredes, era abogado próspero que servía como asesor legal para varias haciendas y que había acumulado fortuna considerable estimada en 60,000 pesos. Su madre, doña Sofía, provenía de familia de comerciantes que había hecho fortuna durante período colonial. Matiana era la segunda de 4 hijos. Su hermana mayor, Julia, tenía 27 años en 1890 y estaba casada con médico de Cuernavaca. Sus hermanos menores, Carlos y Esteban, tenían 22 y 20 años respectivamente. A sus 25 años, Matiana era mujer de belleza serena y personalidad reflexiva. Tenía rostro oval con rasgos delicados, ojos cafés pensativos, cabello castaño claro que usaba en estilos modestos y constitución delgada. Había recibido educación apropiada para mujer de su clase.
lectura, escritura, francés, música, bordado y administración doméstica. Pero lo que más definía a Matiana era su cualidad de observación cuidadosa y prudencia en juicios sobre personas. No era mujer que confiaba fácilmente o que se dejaba convencer por apariencias superficiales. Era capaz de ver contradicciones en comportamiento, de notar detalles que otros pasaban por alto. Y era precisamente esta cualidad que había hecho que tuviera reservas sobre Leonardo Saldaña durante el cortejo, reservas que no podía articular completamente, pero que sentía con persistencia inquietante. El cortejo de Matiana por Leonardo había comenzado en septiembre de 1889, aproximadamente un año después de la muerte de Esperanza. Leonardo, viudo de 32 años, propietario de Hacienda Santa Teresa valorada en 200,000 pesos, había sido presentado a la familia Paredes como partido apropiado para Matiana, quien a sus 25 años estaba bajo presión creciente para casarse. Don Alberto había investigado antecedentes de Leonardo mediante contactos legales y comerciales, y respuestas habían sido satisfactorias. Familia Saldaña era respetable y rica. Leonardo administraba la hacienda competentemente y muerte de su primera esposa había sido accidente trágico, que había sido registrado apropiadamente sin indicación de circunstancias sospechosas. Durante 6 meses, Leonardo había cortejado a Matiana con paciencia y corrección apropiadas. Había sido respetuoso, había expresado afecto moderado, había hablado sobre futuro de manera que parecía razonable, pero había momentos cuando Matiana había notado algo que la inquietaba. Había sido manera en que Leonardo hablaba sobre Esperanza, su primera esposa. Cuando familia de Matiana preguntaba sobre ella, como era natural, Leonardo respondía con frases que parecían apropiadas, pero que llevaban tono extraño, como si estuviera recitando líneas ensayadas en lugar de expresar dolor genuino. Esperanza fue esposa maravillosa, decía. Su muerte fue tragedia terrible, cayó por escaleras en nuestra hacienda, no había nada que pudiera hacerse. Eran palabras correctas, pero Matiana había notado que cuando hablaba de la muerte de Esperanza, expresión de Leonardo no era de dolor, sino de algo más difícil de identificar, algo que se parecía peligrosamente a satisfacción apenas disimulada. Y había sido la visita a Hacienda Santa Teresa, aproximadamente 3 meses antes de la boda, cuando Matiana había sentido inquietud más profunda. Leonardo había insistido en mostrarle la hacienda, en particular las escaleras donde Esperanza había muerto. Aquí fue donde ocurrió el accidente, había dicho, de pie en la parte superior de escalera monumental de piedra. Esperanza estaba bajando. Debe haber perdido equilibrio. Cayó desde aquí hasta el patio abajo. Murió instantáneamente. Había sido manera en que describió el accidente con detalle casi clínico, sin emoción visible, que había hecho que Matiana sintiera escalofrío. Y cuando había mirado hacia abajo, desde la parte superior de las escaleras, cuando había visto la distancia hasta el patio de piedra abajo, había sentido vértigo y miedo súbito que no podía explicar completamente. «Deberías instalar barandal más alto», había sugerido, «o alguna protección adicional para prevenir accidentes futuros». Pero Leonardo había sacudido su cabeza. «No es necesario. El accidente de Esperanza fue único. No volverá a ocurrir». Eran palabras que Matiana recordaría más tarde con horror, cuando comprendiera su significado verdadero. Leonardo no tenía intención de prevenir caídas futuras porque planeaba exactamente otra caída, otra muerte que parecería ser accidente idéntico al primero. Matiana había expresado sus reservas a su familia aproximadamente un mes antes de la boda. «Hay algo en Leonardo que no me parece correcto», había confesado a su madre. «No puedo señalar exactamente qué,
Pero a veces, cuando habla sobre esperanza, sobre su muerte, siento que hay algo que no está diciendo. Son nervios naturales. Doña Sofía había respondido. Y es natural que te sientas incómoda con el hecho de que Leonardo fue casado antes. Pero eso no significa que haya algo mal con él. Fue accidente. Estas cosas ocurren. Bajo presión familiar y social, Matiana había suprimido sus dudas y había continuado con planes de boda. Pero sus reservas nunca habían desaparecido completamente. Capítulo 4. Leonardo Saldaña y el método perfecto. El hombre que se casaría con Matiana Paredes el 8 de marzo de 1890 no era viudo afligido que buscaba nueva compañía, sino asesino que había descubierto método de asesinato que parecía ser accidente perfecto y que planeaba usar ese método repetidamente con sucesivas esposas. Leonardo Saldaña había nacido en 1858 en familia de hacendados que había poseído Santa Teresa durante 3 generaciones. Había heredado la hacienda a los 25 años cuando su padre murió, y había descubierto que administrar operación tan grande requería más dinero del que había heredado inicialmente. Su primer matrimonio con Esperanza Montes en 1885 había sido motivado en parte por afecto, pero principalmente por consideraciones financieras. Esperanza había traído dote considerable de 30,000 pesos que había ayudado a resolver problemas financieros inmediatos de Leonardo. Pero para 1888, Leonardo había gastado la dote, había acumulado nuevas deudas y había comenzado a ver a Esperanza no como esposa, sino como obstáculo para sus planes de expandir la hacienda mediante matrimonio con heredera aún más rica. El asesinato de Esperanza había sido planeado meticulosamente. Leonardo había estudiado las escaleras de piedra en su hacienda. Había comprendido que caída desde arriba hasta patio abajo sería casi ciertamente fatal, y había comprendido que si no había testigos, muerte parecería ser accidente simple. Había esperado momento cuando estaban solos, cuando Esperanza estaba en la parte superior de las escaleras, y había simplemente empujado con fuerza repentina. Esperanza había gritado brevemente, había caído y había muerto instantáneamente cuando su cabeza había golpeado piedra del patio. Leonardo había entonces actuado horror apropiado, había convocado sirvientes, había explicado que Esperanza había perdido equilibrio y había caído. Y porque era hacendado poderoso, porque su familia era respetable, porque no había testigos que contradijera su historia, muerte había sido registrada como accidente sin investigación seria. Era éxito que había enseñado a Leonardo lección peligrosa. Podía asesinar esposa y escapar consecuencias si hacía parecer accidente. Y más importante, había descubierto que repetir mismo método exacto podría paradójicamente protegerlo, porque nadie esperaría que asesino fuera tan audaz como para usar método idéntico. Su plan para Matiana era idéntico en cada detalle. Cortejarla, casarse, esperar varios meses para evitar sospecha inmediata y entonces empujarla por las mismas escaleras donde Esperanza había muerto, creando segundo accidente idéntico que sería registrado de la misma manera. El retrato cubierto durante la boda era parte de su sadismo, pero también era acto de posesión. Estaba forzando a Esperanza a testificar su matrimonio con su sucesora. Estaba manteniendo conexión con su primera víctima y estaba secretamente celebrando su impunidad. Capítulo 5. El matrimonio y la vida. Bajo el retrato. La ceremonia de matrimonio había procedido normalmente a pesar del retrato cubierto. Votos fueron intercambiados, anillos fueron bendecidos, y padre Dionisio había pronunciado palabras declarando a Matiana y Leonardo esposo y esposa.
Pero múltiples invitados habían notado que cuando Matiana había salido de la iglesia como mujer casada, había mirado hacia el altar lateral donde el retrato cubierto permanecía, y su expresión había sido de inquietud profunda, como si comprendiera que algo sobre ese retrato cubierto era presagio de su propio futuro. La recepción que siguió en Hacienda Santa Teresa fue celebración elaborada apropiada para matrimonio de hacendado prominente. Pero para Matiana fue introducción inquietante a la casa donde viviría y donde, aunque no lo sabía todavía, moriría. Porque en la hacienda el retrato de Esperanza no estaba cubierto. Estaba colgado prominentemente en sala principal, mirando hacia abajo desde pared con expresión serena que parecía observar todo lo que ocurría en la casa. ¿Por qué está el retrato aquí? Matiana había preguntado a Leonardo con inquietud evidente. Pensé que querías que no me sintiera comparada con Esperanza. El retrato permanece porque Esperanza fue parte importante de mi vida. Leonardo había respondido con tono que no admitía discusión. Y porque esta fue su casa tanto como es tuya ahora. Debes acostumbrarte a su presencia. Era respuesta que había hecho que Matiana se sintiera como intrusa en casa que todavía pertenecía a mujer muerta, como reemplazo temporal en lugar de esposa legítima. Y durante los meses siguientes viviría bajo mirada constante del retrato de Esperanza, sintiendo que estaba siendo observada, juzgada y tal vez advertida. Los primeros meses de matrimonio habían sido superficialmente normales. Leonardo había sido esposo apropiado según estándares de época, no excesivamente afectuoso, pero correcto en comportamiento, proporcionando vida material confortable, permitiendo que Matiana administrara asuntos domésticos. Pero había momentos de tensión que crecían gradualmente. Leonardo tenía temperamento que podía cambiar súbitamente de calma a ira cuando algo no iba como quería, y había particular sensibilidad sobre cualquier mención de Esperanza o su muerte. Un día, aproximadamente 3 meses después de la boda, Matiana había sugerido que el retrato de Esperanza podría ser movido a cuarto más privado en lugar de estar en sala principal. La reacción de Leonardo había sido de furia desproporcionada. El retrato permanece donde está. Esperanza tiene derecho a estar presente en esta casa. No me pidas que la borre como si nunca hubiera existido. Era explosión que había asustado a Matiana, que había revelado intensidad perturbadora de la conexión continua de Leonardo con su esposa muerta, y había hecho que Matiana comenzara a cuestionar seriamente si Leonardo había superado realmente la muerte de Esperanza, o si estaba atrapado en algún tipo de obsesión malsana con ella. Pero lo que Matiana no comprendía era que la insistencia de Leonardo en mantener el retrato visible no era sentimentalismo, sino sadismo. Estaba forzando a Matiana a vivir bajo mirada de su predecesora. Estaba creando ambiente de comparación constante y estaba secretamente disfrutando el hecho de que Matiana no sabía que pronto se uniría a Esperanza en muerte. Durante estos meses, Matiana había también comenzado a notar patrón inquietante. Leonardo insistía frecuentemente que bajara por las escaleras donde Esperanza había muerto. Insistía que las usara incluso cuando había rutas alternativas más convenientes. Y particularmente durante momentos cuando estaban solos, cuando no había sirvientes cerca. ¿Por qué siempre insistes que use esas escaleras?, Matiana había preguntado después de que Leonardo había insistido por tercera vez en una semana que bajara por la escalera monumental, en lugar de usar escaleras de servicio más cercanas. Son las escaleras principales, Leonardo había respondido. Son apropiadas para señora de la casa. Las escaleras de servicio son para sirvientes. Era explicación que sonaba razonable superficialmente.
Pero había algo en manera en que Leonardo insistía, en frecuencia con que creaba situaciones donde Matiana debía usar esas escaleras específicas que había comenzado a inquietarla profundamente. Capítulo 6. La caída fatal y el patrón revelado. En la tarde del 3 de diciembre de 1890, 9 meses después de su matrimonio, Matiana Paredes estaba en la parte superior de las escaleras monumentales de piedra en Hacienda Santa Teresa, las mismas escaleras donde Esperanza había muerto 2 años antes, cuando sintió empujón súbito y violento en su espalda. No tuvo tiempo de gritar, no tuvo tiempo de agarrar barandal, no tuvo tiempo de comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Solo hubo sensación de estar cayendo, de aire precipitándose mientras su cuerpo se volteaba, y entonces impacto terrible cuando su cabeza golpeó piedra del patio 40 escalones más abajo. Leonardo, quien había empujado a Matiana con fuerza calculada precisamente como había empujado a Esperanza 2 años antes, había esperado medio segundo antes de gritar con horror elaborado: «¡Matiana! ¡Dios mío! ¡Se cayó! ¡Ayuda!». Sirvientes habían corrido desde varias partes de la hacienda, y cuando llegaron al patio, encontraron exactamente escena que habían encontrado 2 años antes. Mujer muerta al pie de las escaleras, sangre formando charco alrededor de su cabeza fracturada, y Leonardo de rodillas junto al cuerpo, actuando devastación apropiada. Estábamos en la parte superior de las escaleras. Leonardo había explicado a los sirvientes con voz que temblaba convincentemente. Matiana comenzó a bajar, y súbitamente perdió equilibrio y cayó. Intenté agarrarla, pero fue demasiado rápido. Cayó todo el camino hasta abajo. Era historia idéntica a la que había contado sobre Esperanza. Y basándose en su experiencia previa, Leonardo esperaba que muerte de Matiana sería registrada como accidente exactamente como la de Esperanza había sido, que heredaría propiedad que ella había traído al matrimonio y que eventualmente podría casarse con tercera esposa rica y repetir patrón de nuevo. Pero lo que Leonardo no había anticipado era que la identidad casi perfecta de las 2 muertes, el hecho de que ambas esposas habían muerto exactamente de la misma manera, en el mismo lugar, con lesiones idénticas, sería precisamente lo que expondría su patrón. Don Alberto Paredes, cuando fue informado de muerte de su hija, había sentido inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. «¿Cayó por escaleras?», había repetido con incredulidad creciente. Las mismas escaleras donde la primera esposa de Leonardo murió, exactamente de la misma manera. Era coincidencia que era simplemente demasiado extraordinaria para ser creída. Y don Alberto, como abogado experimentado, había comprendido inmediatamente que necesitaba investigación seria en lugar de aceptación simple de historia de Leonardo. Había demandado autopsia formal y había contratado investigador privado para examinar circunstancias de ambas muertes, la de Esperanza en 1888 y la de Matiana ahora. La autopsia de Matiana fue realizada por Dr. Eduardo Salinas, médico forense de Ciudad de México, que don Alberto había traído específicamente para asegurar análisis imparcial. Y hallazgos fueron reveladores. Matiana había muerto de fractura craneal masiva causada por impacto violento con superficie de piedra. Patrón de lesiones era consistente con caída desde altura considerable. Pero crucialmente había también contusiones en espalda de Matiana, marcas que eran consistentes con haber sido empujada con fuerza antes de caer. Estas contusiones sugieren fuerza aplicada desde atrás. Dr. Salinas había declarado en su reporte. Son consistentes con empujón violento, no con pérdida de equilibrio natural. Era evidencia que transformaba muerte aparentemente accidental en asesinato probable. Pero para construir caso fuerte necesitaban examinar muerte de Esperanza también, determinar si había patrones similares.
Capítulo 7. La exhumación y el descubrimiento del patrón. Con autorización de familia de Esperanza, que había sido contactada por don Alberto y que había comenzado a tener sus propias sospechas retrospectivas, Cuerpo de Esperanza Montes de Saldaña fue exhumado en enero de 1891, 2 años y 4 meses después de su muerte. La exhumación y análisis forense fueron conducidos por Dr. Salinas, asistido por Dr. Miguel Ortega, experto en medicina forense de Universidad Nacional. Y lo que descubrieron fue extraordinario. A pesar de descomposición avanzada, Huesos de Esperanza contaban historia clara. Había fractura craneal masiva idéntica a la de Matiana, en ubicación exactamente similar. Y crucialmente, había también evidencia en vértebras de Esperanza de lesiones consistentes, con fuerza aplicada desde atrás, momentos antes de la caída. Las lesiones son virtualmente idénticas, Dr. Salinas había declarado en reporte comparativo. Ambas mujeres murieron de fracturas craneales causadas por caídas desde misma altura. Ambas muestran evidencia de fuerza aplicada desde atrás. Y ambas cayeron por las mismas escaleras, en la misma hacienda, propiedad del mismo hombre que era esposo de ambas. Era evidencia de patrón que era imposible de ignorar. La probabilidad de que dos esposas del mismo hombre murieran accidentalmente de manera idéntica, en mismo lugar, con lesiones idénticas, era astronómicamente baja. Y presencia de contusiones consistentes con empujones en ambos cuerpos transformaba coincidencia imposible en evidencia de asesinatos en serie. Pero había más evidencia que investigación descubriría. Entrevistas con sirvientes de la hacienda revelaron detalles que habían parecido insignificantes en momento, pero que ahora tomaban significado siniestro. Múltiples sirvientes testificaron que Leonardo había insistido frecuentemente que tanto Esperanza como Matiana usaran las escaleras monumentales específicas. Había creado situaciones donde debían bajarlas, particularmente durante momentos cuando estaban relativamente solos. Don Leonardo siempre pedía a doña Esperanza que bajara por esas escaleras, una sirvienta había testificado, incluso cuando había otras rutas más convenientes. Y noté lo mismo con doña Matiana. Era como si las estuviera entrenando a usar esas escaleras, preparándolas. Y crucialmente, un jardinero había revelado que había estado trabajando en patio el día que Esperanza murió. Había estado parcialmente oculto por plantas grandes y había oído algo que nunca había mencionado antes porque no había comprendido su significado. Había oído sonido de forcejeo breve en la parte superior de las escaleras. Había oído grito cortado de Esperanza y había visto a Leonardo de pie en la parte superior de las escaleras, mirando hacia abajo con expresión que el jardinero había descrito como satisfacción en lugar de horror. No dije nada en ese momento porque pensé que había visto mal. El jardinero había confesado. Y porque don Leonardo es hombre poderoso. Pero ahora que la segunda esposa ha muerto exactamente de la misma manera, comprendo lo que vi. Era testimonio que proporcionaba evidencia directa, aunque parcial, de que la muerte de Esperanza no había sido accidente, sino asesinato deliberado. El retrato cubierto durante la boda de Matiana también tomó significado nuevo durante investigación. Múltiples invitados testificaron sobre el incidente, sobre cómo Leonardo había insistido que el retrato permaneciera en iglesia, pero fuera cubierto antes de que Matiana entrara. Fue acto macabro, uno de los invitados había declarado, como si estuviera forzando a Esperanza muerta a testificar matrimonio con su reemplazo. Y ahora sabemos que planeaba que Matiana muriera exactamente como Esperanza había muerto. El retrato cubierto era presagio. Era Leonardo secretamente celebrando que había encontrado método que podía repetir. Leonardo Saldaña fue arrestado el 20 de enero de 1891, acusado de 2 asesinatos.
el de Esperanza Montes de Saldaña en 1888 y el de Matiana Paredes de Saldaña en 1890. Capítulo 8. El juicio del asesino de las escaleras. El juicio de Leonardo Saldaña comenzó en abril de 1891 en Cuernavaca y fue sensación nacional. Era caso que combinaba elementos que fascinaban al público. Dos esposas asesinadas de manera idéntica, el retrato cubierto que había presagiado segunda muerte y hacendado prominente expuesto como asesino serial. La evidencia presentada fue extensa y devastadora. Los médicos forenses testificaron sobre autopsias de ambas mujeres, sobre identidad casi perfecta de lesiones, sobre contusiones consistentes con empujones violentos. Presentaron análisis comparativo que mostraba que probabilidad de dos caídas accidentales idénticas era esencialmente cero. El jardinero testificó sobre lo que había oído y visto el día que Esperanza murió, testimonio que proporcionaba evidencia de que Leonardo había estado presente en momento de caída y que su reacción había sido de satisfacción en lugar de horror. Sirvientes testificaron sobre patrón de Leonardo, insistiendo que ambas esposas usaran escaleras específicas, sobre cómo había creado situaciones que las ponían en riesgo. Y familia de Matiana testificó sobre las reservas que ella había expresado sobre Leonardo, sobre su inquietud sobre el retrato, sobre su sensación de que algo no estaba correcto en el matrimonio. Mi hija sabía que estaba en peligro. Don Alberto había testificado con emoción contenida. No podía articular exactamente por qué, pero sentía que algo sobre Leonardo, sobre esa casa, sobre esas escaleras, era amenaza, y tenía razón. Leonardo la mató exactamente como había matado a Esperanza. El testimonio sobre el retrato cubierto fue particularmente dramático. Padre Dionisio testificó sobre instrucciones de Leonardo de cubrir el retrato, sobre lo inusual y macabro de la situación. Nunca había visto nada similar en todos mis años como sacerdote, había declarado. Retrato de esposa muerta cubierto con tela negra durante boda de viudo. Era presagio de muerte, símbolo de que Esperanza estaba presente pero oculta, testigo invisible de matrimonio que terminaría en asesinato. La defensa de Leonardo fue débil. Su abogado intentó argumentar que ambas muertes habían sido accidentes genuinos, que similitud era coincidencia desafortunada, que no había evidencia directa de que Leonardo había empujado a nadie. Pero evidencia médica de contusiones, testimonio del jardinero, patrón de comportamiento y identidad estadísticamente imposible de las muertes creaban caso abrumador. Cuando Leonardo fue llamado a testificar, su actuación fue desastrosa. Intentó mantener historia de que ambas muertes habían sido accidentes, pero bajo interrogatorio cruzado, contradijo detalles, no pudo explicar satisfactoriamente por qué había insistido tanto que ambas esposas usaran escaleras específicas, y no pudo explicar el retrato cubierto de manera que no pareciera macabra. El veredicto llegó después de 6 horas de deliberación. Culpable de 2 homicidios premeditados mediante asesinato deliberado, disfrazado como accidentes, con circunstancias agravantes de abuso de confianza matrimonial y extrema crueldad. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Leonardo Saldaña fue ejecutado en Cuernavaca el 15 de agosto de 1891. Sus últimas palabras fueron: «El método era perfecto. Nadie sospecha empujón simple. Pero no anticipé que repetirlo sería mi error. Debí haber variado el método». Eran palabras que confirmaban su culpabilidad hasta el final, y que revelaban su mentalidad de depredador que veía asesinatos como problemas técnicos en lugar de crímenes morales. Epílogo. El legado del retrato cubierto.
El caso de Matiana Paredes tuvo impacto profundo en conciencia legal sobre patrones en muertes sospechosas y sobre importancia de examinar muertes previas de familiares cuando muerte actual parece sospechosa. El caso de Leonardo Saldaña demostró que asesinos seriales frecuentemente desarrollan método que funciona y lo repiten. Juristas habían argumentado. Y paradójicamente, esa repetición es lo que eventualmente los expone. Debemos estar vigilantes sobre patrones, sobre similitudes imposibles entre muertes supuestamente accidentales. El caso llevó a reformas en investigación de muertes accidentales, particularmente en casos donde fallecido era esposa de hombre que había perdido esposa previa en circunstancias similares. Hacienda Santa Teresa fue vendida por familia Saldaña. Las escaleras donde dos mujeres habían sido asesinadas fueron eventualmente demolidas durante renovación. Pero la hacienda mantuvo reputación sombría como lugar de asesinatos en serie. El retrato de Esperanza, que había estado cubierto durante boda de Matiana, fue reclamado por familia Montes, y en acto de memoria poderoso, familia Paredes comisionó retrato de Matiana en estilo idéntico y colocó ambos retratos juntos en capilla memorial que establecieron. La placa bajo los retratos dice: Esperanza Montes de Saldaña, 1863-1888, y Matiana Paredes de Saldaña, 1865-1890. Dos esposas del mismo asesino. Esperanza fue cubierta durante boda de Matiana, forzada a testificar invisible matrimonio de su reemplazo. Ambas fueron asesinadas de manera idéntica por hombre que creía que repetir método lo protegería. Que sus memorias juntas nos enseñen vigilancia sobre patrones, sobre importancia de investigar muertes previas y sobre peligros de impunidad que permite que asesinos repitan crímenes. Descansa en paz, Matiana Paredes, y descansa en paz, Esperanza Montes. Fueron esposas de asesino que había perfeccionado método que parecía ser accidente, quien las empujó por escaleras monumentales, creando apariencia de caídas accidentales. Esperanza fue primera víctima cuya muerte estableció patrón. Matiana fue segunda víctima cuya muerte idéntica expuso patrón. El retrato cubierto durante la boda de Matiana era presagio que nadie comprendió hasta que fue demasiado tarde. Era acto de sadismo de Leonardo, forzando a Esperanza a testificar matrimonio de su sucesora, y se convirtió en símbolo de cómo asesinos seriales frecuentemente no pueden resistir incorporar referencias a víctimas previas en sus crímenes subsecuentes. Sus muertes expusieron asesino serial, llevaron a reformas en investigación de muertes accidentales y sus historias se convirtieron en advertencia perpetua sobre importancia de examinar patrones y de no aceptar coincidencias imposibles. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de investigar muertes previas cuando muerte actual parece sospechosa, sobre cómo patrones exponen asesinos, incluso cuando creen que repetición los protege, y sobre significado siniestro de símbolos como retrato cubierto, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas coincidencias son realmente patrones que no hemos reconocido? ¿Qué responsabilidad tienen investigadores de examinar historias completas de sospechosos? ¿Y qué nos dicen las muertes de Esperanza y Matiana sobre cómo asesinos seriales frecuentemente perfeccionan método que repiten y cómo esa repetición eventualmente se convierte en su ruina? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia del retrato cubierto, de dos mujeres asesinadas de manera idéntica por esposo que creía que repetir método lo protegería
y de cómo el retrato cubierto durante segunda boda se convirtió en símbolo de crímenes conectados que eventualmente expondrían asesino. Que Memorias de Esperanza y Matiana nos enseñen vigilancia sobre patrones, importancia de investigar historias completas y reconocimiento de que coincidencias imposibles son evidencia de diseño criminal. Hasta el próximo caso.